Un ranchero tiene 300 yardas de cerca para encerrar 3 lados de un jardín rectangular. El cuarto lado es un acantilado y no requerirá cercos. Mira nuestro diagrama aquí, dejaremos este lado negro ser el lado donde hay un acantilado, y el ranchero tiene que cercar estos 3 lados. Se nos pide que encontremos las dimensiones del jardín con el área más grande posible. Para el propósito de este problema, el ancho será la dimensión más pequeña que necesita 2 lados. La longitud será la dimensión más larga que necesita un lado. Entonces, etiquetaremos la longitud de estos 2 lados W, la longitud de este lado L. Y, como el ranchero tenía 300 yardas de cerca, sabemos que L más W o L más 2W deben ser 300. Ahora, nuestro objetivo aquí es maximizar el área del jardín rectangular, y el área de un rectángulo es igual a la longitud por el ancho. Sin embargo, para maximizar el área, queremos tener la ecuación de área en términos de una variable en lugar de 2. Entonces, usaremos esta ecuación aquí que se llama restricción, resolveremos L y luego realizaremos una sustitución de L en la ecuación de área. Para resolver esta ecuación para L, restaríamos 2W en ambos lados para que L sea igual a 300 menos 2W. A partir de aquí, si L es igual a 300 menos 2W, podemos sustituir 300 menos 2W por L en nuestra ecuación de área. Entonces, tendríamos que el área es igual a la cantidad 300 menos 2 veces W. Ahora, los paréntesis para que el área sea igual, pongamos primero el término al cuadrado W, para que tengamos 2W al cuadrado negativos más 300W. Ahora que tenemos un área expresada en términos de una variable, la variable W, deberíamos reconocer que tenemos una función cuadrática o una ecuación cuadrática y, por lo tanto, si graficamos esto, tendríamos una parábola. Y, debido a que el coeficiente del término al cuadrado W es negativo, tendríamos una parábola que se abre hacia abajo. Entonces, recuerde en general, cuando tenemos una función cuadrática en esta forma aquí, si A es positivo, la parábola se abre. Si A es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Entonces, nuevamente tenemos una parábola que se ve así, se abre hacia abajo. Y, como estamos tratando de maximizar el área, necesitamos encontrar las coordenadas de este punto alto, llamado vértice. Y, cuando nuestra función cuadrática está en esta forma aquí, la coordenada x del vértice es igual a negativa b dividida por 2a. Y, la coordenada y es igual a f de b negativo dividido por 2a. Lo que significa encontrar la coordenada y, sustituimos el valor de b negativo dividido por 2a en la función para la variable de entrada. Curso para nuestra ecuación, x es igual a w y fx es igual a a. Mirando nuestro gráfico específico, para nuestra ecuación de área, tenemos a es igual a 2w al cuadrado negativo más 300w, y, la parábola se ve así. Sin embargo, cuando graficamos con software, normalmente tenemos que usar ix en lugar de a y w. Pero, nuestro objetivo aquí es encontrar las coordenadas del vértice, este punto aquí, donde la primera coordenada nos dará el valor w o el ancho del rectángulo. Eso maximizará el área del jardín. Y, la coordenada a nos va a dar cuál sería esa área máxima. Entonces, en cuanto a nuestra ecuación, A es igual a 2 negativos. B es igual a 300 positivo, y no necesitamos C para encontrar el vértice, pero C es igual a 0 porque no hay un término constante. Vayamos a la siguiente diapositiva y encontremos las coordenadas del vértice entonces, nuevamente la coordenada X, o en nuestro caso, la coordenada W del vértice es igual a negativa B dividida por 2A, lo que sería igual a negativo 300 dividido por 2 veces negativo 2. Entonces, tenemos 300 negativos divididos por 4 negativos, lo que equivale a 75 positivos. Entonces, la coordenada W del vértice es 75. Y, ahora para encontrar la coordenada o el área máxima, necesitamos sustituir W es igual a 75 en nuestra ecuación de área. Entonces, digamos que A de 75 es igual a 2 negativos veces 75 al cuadrado. Más 300 veces 75.
Por supuesto, también podríamos usar la forma factorizada de nuestra ecuación de área que tenemos aquí, pero seguiremos adelante y la dejaremos en esta forma. Y, ahora iremos a la calculadora. Tenemos dos negativos y luego entre paréntesis 75 al cuadrado. Más 300. Veces 75. Lo que nos da 11.250. 7,250. Entonces, las coordenadas del vértice son 75,11.250. Volvamos a nuestro gráfico y verifiquemos que estos valores sean correctos. Observe cómo la coordenada W es 75. Y la coordenada parece que es 11.250. Y volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora sabemos que el ancho es igual a 75 yardas. Para maximizar el área. También sabemos que el área más grande posible es de 11.250 yardas cuadradas, pero aún no sabemos la longitud. Pero, podemos encontrar la longitud usando nuestra ecuación aquí donde L es igual a 300 menos 2W. Si L es igual a 300 menos 2W igual es igual a 75, L es igual a 300. Menos 2 veces 75. Entonces, tendríamos 300 menos 150. Que equivale a 150. Entonces, la longitud es igual a 150 yardas para maximizar el área. Espero que hayas encontrado esto útil.